Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 39 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección comenzamos con un tópico titulado la interpolación lineal e indicamos que eso era lo que se conoce como un método numérico para aproximar o ceros de un polinomio o soluciones de una ecuación polinómica. Pero antes de continuar con eso, quiero regresar un momento al tópico de la regla de signos de Descartes. En particular, cuando haciendo uso de ella, indicamos los posibles ceros no reales que podía tener un polinomio, ¿verdad? O soluciones no reales que puede tener una ecuación polinómica. Bueno, por ejemplo, si hubiésemos tenido un polinomio de grado 5, por eso quería decir que podíamos tener hasta 5 ceros para ese polinomio, ¿verdad que sí? Imagínense que según la regla de signos de Descartes descubrimos que tiene que tener un cero positivo y puede tener hasta un máximo de 2 ceros negativos. Entonces indicamos que podían haber 2 ceros no reales. Pues lo que debía haber dicho fue eso precisamente, que podían haber hasta 2 ceros no reales, y generalmente indiqué que los otros 2 ceros deberían de ser no reales, ¿verdad? Pues no, esos otros 2 ceros que faltan para completar los 5 ceros de ese polinomio de grado 5, puede ser que sean 2 ceros adicionales no reales, porque fíjense que puede ocurrir que ese cero positivo y esos 2 posibles ceros negativos tengan multiplicidad diferente de 1. Por ejemplo, si el cero positivo tiene multiplicidad 2 y uno de los 2 ceros negativos tiene también multiplicidad 2, pues ya tenemos el cero positivo con multiplicidad 2, uno de los ceros negativos con multiplicidad 2 y el segundo cero negativo hacen los 5 posibles ceros que tiene que tener ese polinomio de grado 5. O puede ocurrir que el único cero positivo que tiene ese polinomio tenga multiplicidad 3 y entonces tenemos los otros 2 posibles ceros negativos y entonces no habría oportunidad tampoco para que hubiesen ceros no reales. Así que hago hincapié en que cuando yo indicaba los posibles ceros no reales, no debía haber dicho en ningún momento los otros 2 ceros o los otros ceros que faltan deben ser no reales, sino decir que los otros ceros que faltan pudieran ser no reales, porque fíjense que entre los ceros positivos y negativos que encontrábamos o decidíamos que podía tener el polinomio, algunos de ellos pudieran tener multiplicidad diferente de 1, así que tengan claro ese detallito, ¿ok? Bueno, pues continuando con el método numérico de la interpolación lineal, ya hemos dado un teorema, y el teorema decía que si usted tiene un polinomio que cambia de signo entre 2 valores reales, ¿verdad? O sea, si yo evalúo el polinomio en 2 valores reales y encuentro que en uno de los valores, digamos, el polinomio es negativo y en el otro valor el polinomio es positivo, entonces entre esos 2 números reales donde el valor del polinomio cambia de signo, tiene que haber un valor real en donde el polinomio toma un valor de 0, ¿okay? O al revés, si en el primer número real el polinomio es positivo y en el segundo es negativo, pues entre ellos 2 tiene que haber un número real en donde el valor del polinomio tiene que valer 0. Y entonces, para entenderlo mejor esta interpretación, y vamos a suponer que las siguientes pueden ser las gráficas de esa ecuación polinómica y igual a p de x, ¿verdad? Aquí presentamos 2 posibilidades, ¿verdad? Esta gráfica y esta gráfica como posibles gráficas de esa ecuación polinómica y igual a p de x, claro, donde p de x es un polinomio, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, en el primer caso, que en este sitio, que la x vale a, el valor del polinomio es p de a, que es menor que 0 porque está debajo del eje de x. Y en este sitio b, el valor del polinomio es p de b, que fíjense que es menor que 0 porque está sobre el eje de x. Pues entonces, si yo uno esos 2 puntos, ¿verdad?, con la posible gráfica del polinomio, que como estando con una curva suave, debe quedar así, pues fíjense que efectivamente entre esos 2 números, A y B, encuentro un sitio que se llama, según el teorema de que nos habla de eso, se llama C, en donde el polinomio tiene un valor de 0. ¿Ves? Si usted busca el valor de ese polinomio en C, pues fíjense, aquí localizamos C en el eje de X y en el eje de Y el valor que le corresponde es el 0 que está en el origen, ¿verdad? Muy bien, fíjense que si en A, por ejemplo, el valor del polinomio P de A es mayor que 0 porque está más arriba, ¿verdad?, del eje de X, y en B el valor del polinomio es P de B, que es menor que 0 porque está debajo del eje de X, pues entonces entre A y B efectivamente encontramos un valor C en donde, si yo considero la gráfica de esa ecuación polinómica igual a P de X, pues ahí en ese sitio C el valor del polinomio es 0, ¿eh? Porque si usted busque
la ordenada que le corresponde a esa C según la gráfica es 0. ¿Ven? Así que efectivamente, si usted tiene dos valores, ¿verdad?, reales, en donde un polinomio cambia de signo, ¿verdad?, de negativo a positivo o de positivo a negativo, entre esos dos valores reales, entre A y B, tiene que haber un valor que lo llaman en el teorema C, en donde el polinomio obligatoriamente tiene que valer 0. Y les dije que ese teorema se probaba en el curso de cálculo. Bien, fíjense que esa situación no necesariamente siempre ocurre, porque pudiera ocurrir lo siguiente. Vamos a suponer que tengo la ecuación la gráfica más bien de una ecuación que no voy a llamar ahora y igual a p de x, sino y igual a f de x, porque esa f no necesariamente es un polinomio. Pues fíjense, puede ocurrir, como veremos ya en el precálculo, que digamos, fíjense que aquí la gráfica, ¿verdad?, en ese valor, la gráfica, el valor de esa expresión f de x es positivo, ¿verdad?, porque la coordenada que le corresponde está sobre el eje de x, ¿verdad? Y vamos a ver que en este valor b, ¿verdad?, el valor de esa expresión f de x valdrá f de b, y fíjense que es negativa, ¿verdad?, porque fíjense que el valor que le corresponde a esa queda debajo del eje de x, son valores negativos, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que usted dirá, bueno, pues fíjense que entre ahí yo he puesto este sitio en donde el valor de esa expresión f de x vale 0, pero no, porque fíjense que aquí he puesto un huequito, y eso quiere decir que esa gráfica no contiene ese punto, y ese punto es precisamente donde la expresión f de x valdría 0, pero como no lo contiene, pues no vale 0, a pesar de que aquí es positivo y aquí es negativo, ¿verdad? No encontramos un sitio C entre A y B en donde esa expresión, que ahora no sería un polinomio, vale 0. Fíjense que también puede ocurrir esto. Vamos a poner otra gráfica de otra ecuación y igual a g de x, donde g de x no es un polinomio, ¿verdad? Y fíjense que en este sitio que llamamos A, g de A es mayor que 0, ¿verdad? Pues su valor, el valor que le corresponde en el eje de Y está sobre el eje de X. Y tenemos este sitio, B, en donde el valor que le corresponde a esa B, en esa expresión g de B, es negativo. Fíjense que está debajo del eje de X. Y usted dirá, bueno, pues no sé, según el teorema, ¿verdad?, entre A y B debe haber un sitio por donde la gráfica valga 0, ¿verdad?, donde el valor de la expresión esta, del cual esta es su gráfica, debe valer 0, pero fíjense que no ocurre, no existe ese número C entre A y B, porque fíjense que da la casualidad que la gráfica da lo que se llama, o hace lo que se llama un brinco, ¿ves?, y en ningún momento cruza al eje de X para que efectivamente exista ese número C, que fíjese que donde la gráfica cruza el eje de X, o sea, el intercepto en X, ahí es donde el polinomio vale precisamente 0, ¿ok? Pues aquí fíjense que aquí, donde posiblemente valdría 0, no vale 0 porque no existe ese punto ahí en la gráfica, ¿verdad? Y aquí igual, en donde podría valer 0, que es en algún sitio entre B, no ocurre porque da un brinco la gráfica y no cruza el eje de X. ¿Te fijas? Lo brinca, no lo cruza, lo brinca. Aquí también no lo cruza, sino que lo brinca, ¿verdad?, un brinquito, dejando un punto por el medio. Bueno, pues fíjese que efectivamente, según ese teorema que dijo aquí, si la expresión es un polinomio, eso va a existir, ese número C en donde el polinomio vale 0 va a existir. Sin embargo, si la expresión no es un polinomio, eso no va a existir. Y ese es el comentario que lo hacemos aquí. Pero lo anterior no ocurre para gráficas de ecuaciones polinómicas, ¿verdad? O sea que si estas expresiones f de x y g de x fueran polinomios, obligatoriamente tenía que existir ese número C en donde el polinomio valía 0, ¿ok? Bien, pues eso es lo que estamos indicando aquí, ¿verdad? La existencia de ese, sin embargo, no siempre está asegurada si ocurre que la gráfica no es lo que en cálculo se conoce como continua. ¿Ves? Fíjense que estas dos gráficas no serían lo que se llama continuas, porque fíjense que les falta un punto, ¿verdad?, da un brinquito o da un salto de esta manera que también no la hace continua, a diferencia de la gráfica de una ecuación polinómica que sí es continua, ¿verdad? Y ahí se asegura la existencia de ese número C, en donde el polinomio va a valer 0. Bueno, fíjense que también hacen este comentario.
puede ocurrir que C no sea único. De hecho, si ustedes fijan en el polinomio, en el teorema, perdón, que habla de la existencia de ese número C entre A y B, donde el polinomio, su valor cambia de signo, ¿verdad? No dice que es único. Y efectivamente puede ocurrir que no sea único, como vamos a ver en este ejemplo que voy a mostrar aquí ahora. ¿Okay? Voy a poner aquí para hacerles una gráfica, o de hecho dos gráficas también, en donde vemos que esa C, ese número entre A y B, donde en la A y la B el polinomio cambia de signo, el valor del polinomio cambia de signo, esa C donde supuestamente entonces entre A y B que existe y que donde supuestamente el polinomio vale 0 no necesariamente es único, puede haber dos o más, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense en esta situación, tenemos el eje de Y, el eje de X, y vamos a que tenemos esta gráfica, ¿verdad? De un polinomio y igual a P. Puede ocurrir que tenemos una gráfica de un polinomio, de una ecuación polinómica de esa manera, igual a P de X, donde claro, P de X es un polinomio. Pues fíjense que digamos aquí, el polinomio, en este valor A, el polinomio, fíjense que vale negativo, P de A, ¿verdad? Porque el valor que le corresponde, ¿verdad? Vamos a poner un poquitín más acá. El valor que le corresponde en esa gráfica está aquí debajo, ¿verdad? Del eje de X, hace que sería negativo, menor que 0, ¿verdad? Y aquí en B, fíjense que el polinomio es positivo, ¿verdad? P de B. Positivo, ¿verdad? Mayor que 0. Y entonces fíjense que efectivamente entre A y B existe un número C en donde el polinomio vale 0, pero de hecho no existe un solo sitio, existen, fíjense, 3 sitios. 1, 2 y 3. Así que en este caso existirían C sub 1, C sub 2 y C sub 3 entre A y B, en donde el valor del polinomio toma el valor 0, el 0 que está aquí en el eje de Y, en el origen, ¿verdad? Así que fíjense que efectivamente ese C no tiene que ser único, puede ser más de uno, ¿verdad? Fíjense en este otro caso. ¿Verdad? En donde digamos, ¿verdad? La gráfica hace lo siguiente, la gráfica del polinomio hace lo siguiente. Esta es la gráfica de esa ecuación polinómica, porque estamos suponiendo que P de X es un polinomio. Pues fíjense que aquí, en este sitio, el valor del polinomio es positivo, ¿verdad? P de A es positivo porque su valor está en el eje de Y sobre el eje de X, ¿verdad? Y tenemos este sitio B, en donde fíjense que la gráfica de ese polinomio adquiere un valor P de B menor que 0, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que entre A y B, ¿cuántos C yo pude encontrar? 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que entre C sub 1 y entre A y B más bien, yo puedo encontrar 5 de esos valores C en donde la gráfica toma el valor de 0, donde el polinomio representado, ¿verdad?, por esa gráfica toma el valor de 0. Así que fíjense que el teorema se asegura que esa C existe, pero no necesariamente es única. Bueno, pues ¿cómo es que funciona el proceso de interpolación lineal para aproximar ceros de un polinomio? Pues mire, el mecanismo de la interpolación lineal. Mecanismo del método de interpolación lineal. Bueno, pues mire, vamos a suponer que yo tengo esta gráfica de un polinomio. Tenemos la gráfica de la ecuación polinómica
igual a P de X, donde, claro, P de X es un polinomio, ¿verdad? Bien, pues ya sabemos, ¿verdad?, que la gráfica de ese polinomio va a ser continua, ¿verdad? Yo la dibujo aquí, la voy a hacer continua. Suponga que el valor de ese polinomio en A es menor que 0 y que el valor de ese polinomio en B es mayor que 0. El argumento funciona si es lo contrario. Si P de A es mayor que 0 y P de B es menor que 0. ¿Sí? Así que vamos a hacer la gráfica aquí. Vamos a hacerla más acá para tener más espacio, ¿verdad?, y poder hacer la discusión más clara. Vamos a meter la gráfica de esa ecuación polinómica, es la siguiente. Tenemos aquí el eje de Y. Tenemos aquí el eje de X. ¿Sí? Y vamos a meter la gráfica de esa ecuación polinómica hace así. ¿Sí? Bien, pues fíjense, vamos a ver que aquí es A, donde P de A de la ecuación, la gráfica de la ecuación polinómica Y igual a P de X. Aquí está P de A, que claramente al estar debajo, ese punto sobre el eje de Y debajo del eje de X es negativo. Y vamos a ver que aquí tenemos a B. Y fíjense que el valor de ese polinomio en B, que sería este, P de B, es mayor que 0. ¿Verdad? Bien. Bueno, pues fíjense que efectivamente entre A y B yo consigo un número C, en donde la gráfica cruza al eje de X, o sea, en donde el polinomio P de X toma el valor de 0, ¿verdad? P de C vale 0, ¿verdad? P de A. Bueno, pues ¿cómo yo aproximo a P, a C, más bien, al número C? O sea, ¿cuánto es ese número C que está ahí? Pues mire, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría considerar la línea que une el punto A, P de A, que es este que está aquí, con el punto B, P de B. ¿No? O sea, fíjense que este es el punto que tiene abscisa A y ordenada P de A. Eso lo aprendimos en geometría, ¿no? Y fíjense que este otro punto que está aquí es el punto que tiene abscisa B y ordenada P de B. ¿Sí? Pues fíjense que si conectamos, vean que si conectamos A, P de A y B, P de B con un segmento de línea, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a conectar esos dos puntos, el APDA, que es este que está aquí, y el BPDB, que es este que está aquí, con este segmento de línea. Fíjense que ese segmento de línea cruza precisamente al eje de X. Cruza al eje de X en un sitio que es bastante cerca del número C, que es el que yo estoy tratando de aproximar. Vamos a llamar ese punto C sub 1. ¿Okay? Y vea, note que o sea, ese segmento, ¿verdad?, de línea cruza al eje de X en un valor C sub 1 bien cerca de C, el verdadero cero
que hay para ese polinomio entre A y B. ¿Okay? ¿Bien? Bueno, pues el procedimiento de interpolación lineal se limita entonces a aproximar ese valor C1 que tenemos ahí. ¿Okay? El procedimiento o el método de interpolación lineal se reduce a determinar ese valor C1, donde ese segmento de línea recta que conecta esos dos puntos de la gráfica de la ecuación polinómica y igual a t de x, donde ese segmento cruza al eje de x. Entonces va a determinar ese valor C1 que va a ser aproximadamente igual a C. ¿Por qué digo que es aproximadamente igual a C? Porque fíjense que queda cerca de C. Ya que queda cerca, ya que se localiza cerca de C. ¿Okay? Ahora fíjense, note que si en vez de tomar esos dos valores A, F, de P de A, esos dos valores A y B, perdón, los valores A y B, si yo localizo otros dos valores también A y B, que los voy a llamar para diferenciarlos como A sub 1 y B sub 1, que son más cercas de C. ¿Okay? Vamos a considerar este A sub 1 y digamos este B sub 1. Que fíjense que son más cercas del verdadero 0C que tiene ese polinomio entre A y B. Ahora entre A sub 1 y B sub 1. Note que si tomamos A sub 1 a A sub 1 y B sub 1 más cerca de C, ¿verdad? Que el A sub 1 y el B sub 1, ¿no ven? El A sub 1 y el B sub 1 están más cerca de C que A y B, que lo que están A y B. Si consideramos nuevamente el segmento de línea que conecta ahora a A sub 1, P de A sub 1 y B sub 1, P de B sub 1, en la gráfica de esa ecuación polinómica igual a P de X, el valor C sub 2, que vamos a llamar ahora, donde ese segmento de línea cruza al eje de X, es una mejor aproximación de C. ¿Por qué? Vamos a indicarlo ya en un minuto. Vamos a considerar el punto A sub 1, P de A sub 1, que sería este que está aquí. A sub 1, P de A sub 1. ¿Okay? Ese que P de A sub 1 también vuelve a ser menor que 0, porque está debajo del eje de X a lo largo del eje de Y, ¿verdad? Y el B sub 1, P de B sub 1 sería este que está aquí, ¿verdad? P de B sub 1, que fíjense que sería positivo, mayor que 0, ¿verdad? Porque su valor está en el eje de Y sobre el eje de X, ¿verdad? Pues fíjense que efectivamente A sub 1 y B sub 1 están más cerca de C que lo que están A y B. Y entonces si yo considero ahora el segmento de línea que va desde A sub 1, P de A sub 1, hasta B sub 1, P de B sub 1, miro aquí, este segmento de línea, el valor en donde ese segmento de línea ahora cruza
al eje de X, que estamos llamando según la información que llamamos C sub 2, es una mejor aproximación del valor C, que es el verdadero cero de ese polinomio que estaba entre ahora A sub 1 y B sub 1, porque fíjense que está más cerca de C sub 1 que lo que estaba, está más cerca C sub 2 de C que lo que estaba C sub 1 de C, ¿verdad? Ya que está aún más cerca de ese valor C que lo que estaba C sub 1, ¿verdad? Que era la primera aproximación que hicimos para ese 0, C. O sea que fíjense que ese procedimiento, ¿verdad?, nos ayuda a mejorar todavía más la aproximación que obtengamos para ese 0 que de hecho existe para ese polinomio P de X, ¿verdad? O sea que mientras más cerquita yo tome esos valores A y B del verdadero 0, la aproximación que obtenemos, fíjense, va a ir mejorando, ¿verdad? Aquí tomamos estos valores A y B bastante cerca de C, ¿verdad?, del verdadero 0. Y el segmento de recta que los conectaba a esos dos puntos, fíjense, quedó bastante cerca de C. Pero si tomo el A y B ahora en A sub 1 y B sub 1, que son todavía más cerca de C, el verdadero 0, y nuevamente aproximamos, consideramos el segmento de línea esa que va desde este punto hasta este punto, la nueva aproximación, que sería el valor C sub 2, esto es mejor, esa aproximación, que lo que era la aproximación C sub 1, porque C sub 2, fíjense, queda más cerca de C que lo que quedaba C sub 1. Bueno, pues ese es el principio que está envuelto en el método de interpolación lineal para aproximar ceros de un polinomio. En la próxima lección vamos a comenzar a ver ejemplos de aplicación de esto, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.